Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, Marcelo González, líder profesional de la Fundación para el Progreso, sede de Valparaíso, y quien les habla, Enrique Cordobés, editor de Demo Digital. Te quedan apenas 62 horas para averiguar por quiénes vas a votar este domingo. Abre demodigital.cl y elige tu candidato. Cada jueves a las 19 horas en Radio Portales, 89,5 FM de Internet, animamos su regreso a casa y el encuentro con familiares y amigos. Grabamos este programa más temprano y lamentamos no poder incluir las últimas noticias. Si se perdió esta transmisión, véala después en nuestro canal de YouTube. Y como siempre, les recordamos que la vida es bella y procuramos traer buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes. Hola, Enrique, gusto saludarte nuevamente. La semana pasada por el partido de la selección no nos pudimos reunir, pero bueno, es un gusto poder conversar contigo, de poder conversar con los auditores que hasta ahora nos escuchan por la Radio Portales, la primera de Chile. Y la regalona de los porteños. A mí la verdad es que el partido lo tengo en una laguna mental porque no quiero acordar del partido. Pero a los 15 minutos ya lo teníamos más o menos perdido el partido. Sí, lamentable. Lo único rescatable es que los 10 que estaban en la cancha le pusieron mucho empeño hasta el último minuto. Así que yo, bueno, sí. Pero no, con el empeño no nos alcanza. Necesitamos puntos y goles. Exactamente. Pero bueno, hay un cambio de actitud que es importante. Yo creo que ahí la selección por lo menos se ve mucho mejor de lo que se veía hace un par de meses atrás y hay que tratar de morir con las botas puestas. Esta selección por lo menos con los nombres que tiene, los jugadores que tienen el deber y también tienen la obligación de terminar con una buena participación, independiente si se va o no al Mundial, y no como estábamos hace un tiempo atrás, que estábamos casi colistas. Sí. Bueno, ahí fíjate que lo notable es que salió Vidal, salió Alexis Sánchez, y salió lesionado también el puntero izquierdo, ¿cómo se me escapa el nombre en este momento? Eugenio Mena, Wanderino. El Keno Mena. El Keno Mena, ¿alguna vez fue Wanderino? Sí, vos, sí. De tampoco podemos hablar mucho. No, bueno, Wanderito está complicado. Bueno, yo creo Colo-Colo tampoco, mira, Colo-Colo está... No, si no ha sido un... No, mejor no hablemos de fútbol, Enrique. No importa, yo tengo mis fichas puestas para el 2023. Pero, oye, mira, yo creo que los temas que nosotros queremos compartir con nuestros auditores hoy día tienen que ver con lo del domingo. ¿Cómo no vamos a poder conversar sobre lo que va a pasar este domingo? Mira, desde el 6 de noviembre sabemos que está vigente la prohibición de divulgar encuestas, por lo que las especulaciones, yo he estado en varias mesas conversando, abundan respecto del impacto que tendría el resultado del debate del pasado lunes 15, que según muchos opinólogos, bajaron las posibilidades de Kast y subieron las de Sichel. Por otro lado fue más bajo el desempeño de Boric y más alto el de Enrique Jominán. Sin embargo, en un ambiente polarizado, creo yo, como el que hemos vivido durante los 2 últimos años, podría ser que la mayor parte de los votos se concentren en los extremos del espectro político. ¿Qué opinas tú, Marcelo, sobre el impacto que tuvo el debate y cómo se ve la cosa a nivel presidencial, parlamentario y consejo regional? Sí, mira, a mí me pareció que estuvo bastante interesante el debate, ¿eh? Y además lo vio harta gente, yo creo que eso es bueno. Creo que marcó 38 puntos de rating en buenos momentos o en largos momentos del debate. Y eso habla también que hay un país que está interesado o que se está interesando en este tipo de cosas. Lo que a mí me gustaría hacer 2 comentarios. El primero, que no entiendo muy bien, no hay una explicación muy clara de por qué, o hay una explicación, pero no está comprobada científicamente, por tanto me genera un poco de ruido que no se puedan mostrar encuestas hasta el último día, digamos. Porque hoy con las redes sociales, hoy con un montón de formas de transmitir información, incluso hay cosas que probablemente generan un impacto mucho mayor de cambio de voto que una encuesta.
o sea, y ahí un poco lo que dice E. Simpson, que es el director de CADEM, él dice, al final, ¿cómo podemos medir el impacto que puede generar, no sé, una columna de Daniel Matamala, que tiene un impacto? ¿Cómo sabemos que esa columna no termina influyendo más que incluso nuestra encuesta CADEM? Sí. Se pregunta él, y es verdad, no tenemos cómo medirlo. Y entonces, ¿por qué le permitimos a un periodista que pueda escribir una columna donde él marque una clara posición frente a una encuesta que al final es un reflejo de algo? Eso es lo primero. Entonces, a mí no me cuadra tanto esto de que no se puedan recibir encuestas o no se puedan realizar encuestas. Lo segundo es que el debate me pareció bastante bueno. Creo que, sí, o sea, respecto a los rendimientos, claramente José Antonio Kast estuvo más bajo de lo normal. Y eso yo creo que tiene una explicación bastante clara. Y al final es que también él es el candidato a vencer, creo yo, hoy, según las últimas encuestas por lo menos. Y eso lo posiciona obviamente como objeto de disparos, digamos, un poco lo ponen como en el centro de la discusión y él fue el más atacado. Entonces, es obvio que cuando la discusión se centra un poco en ti, es más difícil flaquear, o sea, es más fácil flaquear y te genera, hay un problema. Sichel, por otro lado, se vio bastante bien, me pareció que Boric fue intrascendente, lo mismo que Jasna Proboste. Meo también estuvo bastante bien, creo que es algo que también estamos bastante acostumbrados. Pero de todas maneras, yo creo que en el resumen no creo que el último debate mueva mucho la aguja de lo que ya estábamos viendo. Probablemente vamos a ver a José Antonio Kast y a Gabriel Boric en segunda vuelta. Mira, yo no puedo menos que coincidir contigo, como lo enunciaba un poquito antes. Mirando bueno, uno siempre tiene su corazoncito por uno u otro candidato, digamos, pero mirando el panorama general, lo que ha ocurrido en Chile de hace 2 años es una fuerte polarización, a mi gusto, y una desaparición del centro político. Primero con la desaparición de la ADC, una dilución de ese partido, una dilución del PPD, un reemplazo de la concertación por esta nueva mayoría. O sea, un centro que se fue, bueno, y la concertación se fue a una nueva mayoría que estaba más a la izquierda. Y en la derecha surgió Kast como una alternativa más fuerte que el gobierno y que los partidos tradicionales de la UDI y Renovación Nacional. Entonces, hay un ambiente de polarización política que se ha manifestado violentamente en las calles y pareciera ser, a mí me da la impresión, digamos, de que la tendencia sería, como tú dices, de que los candidatos que están más a la derecha o que están más a la izquierda que el resto van a tener más probabilidades de ganar, exceptuando al profesor Artés, que yo creo que no ha logrado superar nunca el 2% en la encuesta. Así que también me parece que es como bastante arbitrario el prohibir las encuestas, porque de repente llegan encuestas internacionales y como este es un mundo globalizado, tú prohíbes que las empresas chilenas hagan encuestas, pero igual la pueden hacer desde afuera, digamos. Entonces no tiene mucho sentido y como tú dices, De no hecho, solamente las encuestas impactan en la opinión. De Yo hecho, creo que Enrique, hay, algo muy sí, breve. por Ahí, favor. ahí cuando señala algo de internacional, exactamente pasó en la última. Llegaron 2 encuestas argentinas que estaban diciendo cualquier cosa y después nunca más aparecieron. Entonces, hay Sí. una cuestión muy, muy desigual. Sí, y hay una encuesta que anda circulando, que es una pseudo encuesta, que dice que es de CADEM, pero CADEM no creo que pueda, si no, yo creo que debe ser de fake encuesta, digamos, y que anda circulando con unos resultados del debate, digamos, y cómo eso habría afectado a la... Ahora, yo tengo otra impresión, que nosotros los chilenos tenemos la mala costumbre de dejar todo para última hora. Y me parece a mí que en los últimos 24, 48 horas antes de la elección, de repente dice, el domingo tengo que ir a votar. Oye, ¿por quién hay que votar? Debe ser la típica pregunta. Hoy, consejeros regionales, hay una lista larguísima, no tengo ni idea quién podría ser. Entonces, es como jugar en Etenetuca, Penanenú, y le pongo el signo a este, que es
de un partido que a mí me parece más conveniente. Entonces, eso yo creo que es una mala costumbre, como lo hemos conversado otras veces. Y en estos días, últimos días, se juega mucho por el boca a boca, que yo creo que, así como la encuesta, digamos, de repente el boca a boca influye mucho más. El señor que dice, oye, pero mira, este gallo es muy bueno, que manda el WhatsApp, que te manda el Gmail, el correo electrónico. Entonces, no se puede prohibir todo, y especialmente en temas de redes sociales. Así que, bueno, yo creo que tenemos una De gran hecho, incógnita. no, de hecho, Enrique, uno conversando con algunos candidatos o entrando en algunos círculos, cuando uno está ahí metido, uno lo que más escucha de los candidatos es que esto se decide la última semana, es que es donde se consiguen todos los votos. Los candidatos lo tienen claro que estas últimas 2 semanas, y especialmente la última semana, es donde más posibilidades surgen de capturar votos, de tratar de generar un ambiente positivo o factible de salir para ellos. Así que es verdad lo dices tú, al final hay una cuestión importante. Ahora, yo respecto al debate, y vuelvo a lo mismo, no creo que haya generado un cambio muy relevante. Sí, yo espero que Sebastián Sichel no termine cuarto, como lo estaban mostrando las últimas encuestas, donde incluso Franco Parisi o bueno, Jasna Proboste está más atrás, pero ahí estaba Sichel peleando con Jasna Proboste el cuarto o quinto lugar. Yo creo que quizás con este buen debate que hizo el día lunes probablemente asegure su tercer lugar, lo que yo creo que va a ser positivo también para él, después de todos los problemas que ha tenido. Entonces, además está el efecto que muchos mencionaban. Yo me acuerdo de una reunión de ayer en que decían, bueno, pero si la Jasna Proboste era partidaria de la acusación constitucional y se cayó, y el cuarto retiro entonces ha tenido varias apuestas fallidas, digamos, que eso Sí. le va a quitar, digamos, le va a quitar votos. Así que... sí, pero ahí, Enrique, déjame... Sí, por favor. Déjame comentar que yo creo que la acusación constitucional hay que verlo con más calma, porque en general hay una muy mala figura frente a Sebastián Piñera, una muy mala reputación. Sí. Entonces, el que haya fallado no significa necesariamente un problema para los que la impulsaron, sino que quizás como la gente tiene una mala percepción del presidente, termina recayendo más en la gente que terminó votando en contra de la acusación. Y esto más allá de si es que existen fundamentos o no fundamentos. No sé si me explico. Entonces, sí. al final, yo creo que, claro, hay cuestiones como la del cuarto retiro, donde ella sí fue gran promotora, presentora fue la parte de las que presentó el proyecto, y fue incluso de su misma coalición, en este caso Carolina Goich, la que terminó votando en contra. Y ahí sí claramente hay una derrota, porque si había algo que en general Proboste había insinuado con Sichel y había tratado de golpear a Kast, era que no habían sido capaces de dar gobernabilidad a sus mismas coaliciones. Bueno, en este caso a Sichel con el tema de los retiros, y ella al final del día tampoco pudo hacerlo. Entonces yo creo que ahí sí hay un golpe de liderazgo que ella termina de afectarle. Y yo te puedo añadir otro más, digamos, una apuesta por el indulto a los violentistas de octubre, digamos. Entonces, bueno, pero mira, hay otro tema también que es bien interesante. Hay un candidato Parisi, que no va a venir, digamos. Parece que no lo vamos a tener ese candidato. Increíble. Bueno, primera vez que pasa esto, que hubo un candidato que no hizo campaña presencial en todas las elecciones. Es realmente un candidato virtual, digamos. Sí. Bueno, son los nuevos tiempos. Lo conversamos acá, Enrique, que la tecnología y el progreso genera desafíos. Probablemente un desafío que no estamos acostumbrados a ver es el desafío electoral en este tipo de cosas, en cómo candidatos virtuales empiezan a aparecer. Hay un capítulo de Black Mirror, una serie que es como de distopía tecnológica, que te muestra cómo un personaje virtual, que es un humorista virtual, comienza a agarrar popularidad y está a punto de salir electo. Así que imagínate, en una serie de distopía tecnológica terminamos casi llegando a la realidad en Chile. Ahora, pero aterrizando el tema, yo
he trabajado ahí en Demo Digital las encuestas y tenemos un gráfico con unas barras de las 7 últimas encuestas, digamos, y una curva que te indica el promedio. Y resulta que, claro, ahí tú miras y dices, bueno, este señor Parisi, que no ha aparecido nunca, tiene 7%. Y si estamos hablando de, tendremos 6 millones de votantes, no sé, 5, 350, 400 mil votos. O sea, yo creo que es un botín bastante apetecible. Yo creo que todos los que están por ahí, por el centro, yo no sé cómo que, porque ahora tú también planteas una cosa bien interesante, que es que no todo mirarlo con este prisma dicotómico de izquierda a derecha, digamos. Entonces, yo creo que hay otras motivaciones. Parece Sí, que estaba más, como se llama, el partido de la gente, una cosa no y yo tan creo, Enrique, institucional. que el voto de Parisi es difícil que lo terminen capturando otros. Y ¿sabes por qué? Porque me parece que el gran atributo que tiene Franco Parisi, que ha sido un poco el caballito de Troya o un poco el motor que ha manejado él como parte de estandarte de su campaña, ha sido el que es totalmente independiente. O sea, si hay alguien independiente de la política es él, porque él nunca militó, nunca, o sea, él claramente es una persona que no tiene ningún tipo de vínculo político con ningún partido, no tiene trayectoria política, y a mí me da la sensación, conversando incluso con algunos que apoyan a Franco Parisi, con lo que uno ve de su campaña, es que él es muy antipolítica, y él sí que representa un poco ese atributo. Y probablemente tanto José Antonio Cast como Gabriel Boric o cualquiera que pase en realidad, o Sichel o Yarna Proboste, ya ese atributo no lo tienen. Entonces, es verdad que en todo caso en segunda vuelta siempre la baraja se vuelve como a mezclar y todo se empieza a configurar desde otro discurso, otro idioma, pero mucha gente probablemente de Franco Parisi se va a quedar en la casa en la segunda vuelta. Me da la Sí. sensación a mí. Sí, ahora a mí se me ocurre también, fíjate, Marcelo, que podemos tener 3 escenarios. El escenario más probable, que es lo que conversábamos, que hubiera, ponte tú, Cast y Boric. Pero hay otros 2 escenarios que pueden ser muy insólitos, que se pueden dar, digamos. Que de repente pasaran los dos de la derecha, o en un tercer escenario que pasaran los dos de la izquierda, digamos. Por decirlo de alguna manera, que pasaran, ¿no es cierto?, Cast y Sichel, que el país se hubiera como, ¿cómo se llama? La curva se hubiera sesgado hacia la derecha, y si no, que pasen Boric y ¿cómo se llama? Y Proboste, teniendo ¿cómo se llama? Un escenario. Ahora, lo que yo creo que es improbable es que pasen Sichel y Proboste. Muy difícil, porque además, o sea, yo creo que los escenarios que señalas de todas maneras es difícil que los votos de Sichel, o sea, de Boric en algún momento lleguen a Sichel, pero, o los votos de Kast terminen llegando a Proboste. Pero de todas maneras, claro, lo que dice esto es muy difícil porque son dos candidatos que apelan al centro, que o sea, en otra situación, digamos, en otro Chile, en el Chile antiguo, el previo al 18 de octubre, no sería tan raro. O sea, al final sería un candidato tipo Michelle Bachelet versus Sebastián Piñera, digamos. No Claro. quiero decir que Sichel sea igual a Piñera, como lo tratan de decir algunos, pero sí hubiésemos tenido un contexto mucho más moderado, hubiésemos tenido un candidato que es de centro-derecha versus una candidata que es de centro-izquierda. Pero el Sí. contexto actual te muestra que no, que en general hay posiciones mucho más extremas, bueno, y da la sensación también que el péndulo ha ido volviendo un poco a la derecha, en el sentido de que ha pasado un poco también toda esta lógica, como esta borrachera del 18 de octubre, la violencia, las protestas y todo, y hoy pareciera ser que estamos viviendo un poco la resaca, hay gente que ya está media aburrida y lo vemos ahora en algunas encuestas que está aburrido un poco de la violencia que hay mucho desencanto también con lo que ha pasado en la Convención Constituyente, mucha decepción, entonces hay mucha gente que por eso también se ha ido un poco al extremo y ha ido, y también alguien como José Antonio Cast ha ido subiendo. Sí, yo creo que también se cayó esta hipótesis de, bueno, con violencia solamente se pueden lograr los cambios si hay violencia. Si no hay violencia, no vamos a lograr los cambios. Pero
los que propulsan la violencia o la amparan o son tolerantes no tienen propuestas concretas. Porque a la hora de los que hubo, tú dices, ya, ok, estamos claros, hay un problema con las pensiones, hay un problema con la salud, hay un problema con la educación, ya, esa es la problemática. Pero como dice el chileno ahí, ¿y cuál es la solucionática? ¿Cuál es la respuesta, digamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer que no se haya hecho? ¿O qué podemos hacer mejor de lo que se ha hecho? Sí, Ahí entonces... exactamente. ¿Mm? No, sigue, perdón, Enrique, sigue. No, está bien. Entonces esa pregunta puede ser para los presidenciales, pero como yo te lo he dicho ya en varias oportunidades, creo que en este momento se juega más el futuro en el Parlamento que en el presidente. Sí, no, yo parto contigo y agregaría otra cosa. Mucha gente que comenzó como independiente, bueno, pongamos el caso del Pelao Bade, de Rojas Bade, ¿Ya? pero también podemos ver el caso de hoy que está en la palestra, que es de Karina Oliva, que es esta candidata del Frente Amplio que por Contraloría le encontró, o sea, que el CIPER en realidad encontró que había hecho su justificación de gastos de campaña pagando sueldos sobre 10 millones, con 16 desayunos millones. Pues. exactamente, entonces al final o sea, podemos juntar estos casos y juntar otros casos y también te muestra cosas, te muestra de gente cómo se ha ido decepcionando de que estos independientes que iban a venir o esta gente nueva, generación nueva que iba a venir a mejorar la política, que venía criticando también todo lo malo que se estaba haciendo, las malas prácticas, terminaron siendo igual o peor que lo que se supone que iban a hacer. Entonces, eso también creo que ha ido generando una desilusión. No creo, o sea, en tanto que se aplique el dicho este de mejor diablo conocido que diablo por conocer, pero sí la gente ha tomado un poco más de cautela a quién le están pasando la responsabilidad del país. O sea, al final me da la sensación a mí que ahí hay un poco de freno a toda esta borrachera que digo yo, que fue el 18 de octubre y el desprecio a la clase política, que ojo, tampoco hay que pontificarla ni nada por el estilo, se han cometido hartos errores, ha habido varios metidos en problemas graves, pero la gente que venía a hacer el recambio, que venía con estas ideas de renovación y de buenas prácticas, terminaron cayendo en las mismas malas situaciones y ejemplos que desean combatir. Oye, Marcelo, tú que estás, yo voto aquí en Santiago, pero tú que sufragas allá en Valparaíso, ¿cómo es el escenario de senadores y parlamentarios? Bueno, acá no hay La oferta es senadores. muy amplia. Sí, acá en la región no hay senatorial. Ah, Hay, tienes sí, razón. diputados, presidente obviamente y core. Claro. Sí, en general se ve, sí, como dices tú, está bien disputado. Hay harta gente que está participando, que es un fenómeno que estamos viendo no solamente en la región, sino que en todo Chile hay gente que está involucrándose más. Probablemente vamos a tener un voto igual bastante grande en términos de tamaño, pero lo que sí se ve, o sea, que también es parte del efecto de diferente con la convención de que no se pactaron este tema de los independientes, entonces hoy está un poco más marcado también quiénes van por partidos políticos y quiénes no, lo que a mí me parece que está bastante bien. Mm. Y la oferta está bastante amplia, me parece. O sea, del sector, por ejemplo, de derecha, uno ve gente más joven, también gente más adulta, gente que ha tenido cierta experiencia en política, gente que viene con una idea de discurso nuevo, gente más liberal, gente más conservadora. O sea, yo creo que hoy la gente puede sentirse representada por alguno de los candidatos. Que Sí, el candidato después termine saliendo no se sabe, pero por lo sí. menos puede decir que hay gente que está yendo al Congreso con ideas que él siente que la representan. Claro, hay candidatos, yo creo que, bueno, esa es la pregunta de fondo también, si vamos a renovar los candidatos o sea, los parlamentarios que tienen su escaño o le está temblando el piso porque hay gente nueva que llega. Como tú dices muy bien, si son independientes o están afiliados a algún partido. Y la otra variable es si son jóvenes y si son viejos, porque pareciera ser, digamos, que la juventud, digamos, los menores de 35 por decir, poner alguna fecha, algún límite, digamos, tiene una expectativa de cambio y una visión más moderna y una visión más,
como te dijera yo, como un poco de desencanto del pasado, que los que sobre 40 años alcanzaron a tener nociones de lo que fue el gobierno militar, por decirte algo, que es un tema ahí que puede ser bastante crucial en cuanto a fechas, digamos. Los hijos de la transición, digamos, son distintos a los que alcanzaron a tener la experiencia, ¿no es cierto?, del gobierno militar. Entonces, hay también una generación que nació post-concertación, que son los más muy, muy jóvenes, y que también están un poco en esta onda más revolucionaria, por decirlo así, de unos cambios más rápidos, más radicales, para no decir tan revolucionarios, en vez que una evolución que va construyendo piedra sobre piedra, una casa nueva, digamos, haciendo la remodelación de la casa y no botándolo desde los cimientos. Entonces, ahí hay la pregunta, ¿irá a ir a votar la gente de la tercera edad que se siente amenazada en sus pensiones, por decirte algo? Y ahí la gente de la defensa, que hay muchos que están aquí en Valparaíso, la amenaza de Borges de hacer una pensión máxima de 990.000 pesos con los oficiales, y la gente es más, ponte tú, 660. Entonces, hay gente que también que tiene ciertas posiciones que tienen que ver con sus intereses, con su futuro inmediato, digamos, que se van a tener que reaccionar tal vez, o se van a quedar mirando el partido, no sé, no sabemos. Ojalá que aumente la participación y que realmente los resultados sean reflejo de una mayoría de votantes y no de una minoría. Sí, sin duda, Enrique, yo creo que y hay que sumarse un poco a la invitación a la gente a que, bueno, si aún no se ha informado, todavía está a tiempo. Hoy terminan las campañas como de manera oficial, pero información va a seguir habiendo. Yo aprovecho a la gente ahí a invitarlos a meterse al match electoral que hizo la tercera, Sí, donde muy son bueno. como 16 preguntas y te preguntan de temas de salud, educación, formas de gobierno y un montón de otras preguntas, donde uno obviamente ahí pone el lugar donde vota y te dice cuál es tu candidato presidencial que se parece más según tus preferencias, cuál es el candidato diputado que se parece más a tus preferencias. Y ahí está súper interesante porque te simplifica bastante también la decisión o la elección. Entonces, para el que todavía no está informado, lo invitamos obviamente a informarse y a participar de la elección. Yo creo que esta debe ser la elección más importante no sé si de la historia, sería un poco, Digamos, de este siglo. pero sí, es fundamental. Y como dices tú, no solamente en la presidencial, que sí se juegan cosas y vemos probablemente la elección más polarizada de este último tiempo, pero sobre todo la vemos en el Congreso. Yo creo que, por ejemplo, si terminamos con un Congreso donde la configuración esté dada por una mayoría de izquierda, existe un riesgo importante que la Convención Constituyente, por ejemplo, termine cambiando muchas de las reglas que hoy tiene. Y podemos dar el ejemplo, o sea, podría pasar, por ejemplo, que se terminen definiendo como una convención originaria, que significaría que no respeta ninguno de los poderes establecidos. Podría pasar que se terminen llevando a cabo estos plebiscitos dirimentes que en algún momento se llegaron. Entonces, es súper importante votar. Sí. Oye, mira, yo creo que el tema está pero muy entretenido y lamentablemente se nos va como siempre el tiempo y quisiéramos contarle a nuestros auditores antes de pasar a la segunda parte que para los pasajeros de la nave Imagina, el zarpe de Venecia, que era el último puerto del programa anterior, fue tan emocionante como la recalada porque dejaron las aguas protegidas de la laguna que rodea a Venecia, sorteando múltiples embarcaciones antes de tomar rumbo sureste con destino a Dubrovnik o Ragusa, alguna vez ocupada por el Imperio Marítimo Veneciano. La ribera oriental del Adriático congrega a diferentes países de diversas etnias y religiones que formaban, si tú te acordarás, Marcelo, parte de la ex Yugoslavia, bajo la fuerte mano del mariscal Tito. Pero entre 1991 y 2001 ocurrieron una serie de cruentos conflictos, principalmente debido al predominio musulmán en Bosnia y el cristiano en Serbia. Dubrovnik es parte de la República de Croacia, de la cual llegaron a Chile en el siglo pasado migrantes yugoslavos en ese tiempo, muchos a Iquique y Punta Arenas, que nos resultan familiares sus apellidos hoy día. En una travesía que es más bien corta, de 25 horas,
los pasajeros desembarcan en la perna del Adriático, que se alza imponente con sus inexpugnables fortificaciones sobre los acantilados. En nuestra pausa musical les invitamos a escuchar la moderna canción croata Generale, en la cálida voz de Severina, la que muchos turistas van escuchando en sus móviles al bajar a tierra. Koliko dugo mi glumiš poštenje, a spavaš pored nje i nosiš ruže i bombonjere i laži skrivene. Koliko puta sam rekla da nisam ja jučer rođena, ili di drugo ili voli ko muško, treće mi ne treba. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Platila za sve, a nisam bila kriva, ovo mi je kazna jer sam voljela. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Generale moj, ti pucaš od civila, gledaj me u oči kad me ostavljaš, ostavljaš. Čekala sama sa svojim suzama, jer znam da diraš i nju, a i mene tim istim rukama. Koliko puta sam rekla da nisam ja jučer rođena, ili di drugo ili boli ko muško, treće mi ne treba. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Platila za sve, a nisam bila kriva, ovo mi je kazna jer sam voljela. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Generale moj, ti pucaš od civila, gledaj me u oči kad me ostavljaš, ostavljaš. Godina, platila za sve, a nisam bila kriva, ovo mi je kazna jer sam voljela. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Generale moj, ti pucaš od civila, gledaj me u oči kad me ostavljaš, ostavljaš. Bueno, volvemos de nuestra pausa musical y comercial. Estamos aquí en Vamos Somos Chilenos, día jueves 18 de noviembre, junto con Enrique Cordobés, y quien les habla, Marcelo González. Y después de haber escuchado y visto a la hermosa Severina del trío femenino, ahí me pillaste con el nombre, Enrique. Es un nombre yugoslavo un poquito difícil, pero significa la profesora. La profesora. Una traducción por ahí. Sí, en un video de YouTube con casi 65 millones de visualizaciones, imagínense, una cantidad pero impresionante. Retomamos la conversación con nuestros auditores para abordar en esta segunda parte del programa temas internacionales que nos atañen directamente. Y probablemente una de las noticias más relevantes que hemos tenido en temas internacionales esta semana es la fallida licitación del registro civil chileno a una empresa china por la presión de Estados Unidos y la marginación de un proyecto israelí en el puerto de Ideas de Valparaíso. Partamos obviamente primero con lo más general, lo del registro civil. Enrique, ¿qué te parece? Mira, a mí me parece
me volvió, ¿cómo se llama? Esos recuerdos del pasado. Yo cuando era niño, hace muchos años atrás, estaba el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y se veía ahí el tema de las pruebas nucleares y qué sé yo. Entonces todo el mundo vivía muy preocupado porque en cualquier momento se podía apretar el botón, se creó el teléfono rojo, etcétera, etcétera. Y entendíamos que el mundo estaba partido en dos mitades y que tú tenías que alinearte con uno de los dos, digamos. Era desde el Colo-Colo de la Universidad de Chile, por decirlo así, o del Everton y del Wander, para ser más localista. Pero esa posibilidad, digamos, comenzó a desaparecer en la medida que vino la caída del muro, la conversión de la Unión Soviética en la Federación Rusa, la independencia de muchos países que antes estaban bajo la creación de la Unión Europea, en fin, el mapa del mundo fue cambiando y comenzó el auge de China. Y el auge de China no ha parado no solamente en lo económico, sino que ha avanzado mucho también en lo militar, en la parte tecnológica, en el tema espacial. O sea, yo creo que están ahí en un gallito con Estados Unidos, pero en el escenario que tú quieras los vas a encontrar a los dos como grandes protagonistas, dejando atrás lo que fue la influencia que tuvo alguna vez la Unión Soviética. Entonces, eso, sin meternos en temas ideológicos, sino que analizándolo como estados, potencias, etc. Entonces, a mí me preocupa porque, nuevamente, estamos en un gran tablero de ajedrez, que nosotros somos un peón ahí en el último rincón de Sudamérica, un país bastante desarrollado, económicamente estable hasta el momento, pero que se ve enfrentado, digamos, a esta lucha que trasciende del lado político y en este momento cae directamente en lo económico. La empresa que se había ganado la licitación, la empresa china, ¿no es cierto?, tiene su sociedad con una empresa alemana y se llevan en buena lid, digamos, la licitación de los carnets de identidad, digamos, la cédula de identidad en Chile. Pero todo eso se vuelve atrás porque hay un reclamo de Estados Unidos y la amenaza es muy clara. Bueno, ustedes quieren cédulas chinas, entonces olvídense de la visa waiver en Estados Unidos y Canadá. Ahora, bueno, mantenemos nuestra relación con China y peleamos con Estados Unidos, le hacemos caso a Estados Unidos y peleamos con China, que hay que recordar que China en este momento es nuestro primer socio comercial. Antes decían Estados Unidos estornuda y América Latina tiene pulmonía. Pero ahora el problema es a quién le vendemos el cobre si no lo compra China, a quién le vendemos la fruta, el vino, qué sé yo. Entonces, aquí hay interrogantes económicas súper interesantes que a mí me encantaría escuchar tu opinión, porque tú estás muy metido en ese tema, Marcelo. Sí, bien interesante lo que señalabas, Enrique, porque, claro, de repente estas cosas como que pasan un poco colado con tantas cosas que estamos pasando también en Chile, pero que son importantes de revisar, aprovechando que hiciste la mención respecto a esta guerra fría que hubo hace muchos años atrás. La semana pasada, ya que no tuvimos programa, no tuvimos la posibilidad de mencionarlo, pero en la semana pasada se conmemoraba un año más de la caída del muro de Berlín, que ocurrió un 8 de noviembre, si no me equivoco, de 1989, y que, claro, daba en cierta forma por terminada un momento histórico importante, como había sido esta división de Alemania, y que bueno, hoy en cierta forma con toda esta guerra fría que hay entre entre Estados Unidos y China, nos trae algunos recuerdos de estas disputas. Y esta licitación que tuvo bastantes temas interesantes de discutir, porque en algún momento la primera noticia fue que estos pasaportes en principio iban a bajar de valor a la mitad de su precio, debido a la oferta competitiva que había puesto China sobre la mesa, pero que dejaba también al descubierto o como interrogantes temas respecto a nuestra seguridad de datos, a cuánto finalmente iba a poder tener China, un país que no hay que olvidar que es una dictadura,
por muy socios comerciales que seamos, allá se vulneran derechos, hay ciudadanos que sufren de represión. Entonces, la pregunta era finalmente si valía la pena o estaba bien bajar el precio a la mitad de lo que correspondía, pero entregando nuestros datos, entregándole los datos de los ciudadanos chilenos a un gobierno dictatorial como el chino. Entonces, ahí obviamente se generó una cuestión bien interesante respecto a la discusión. Y bueno, desde el punto de vista comercial uno ve, o sea, hay costos de oportunidad claros respecto a lo cuánto uno tiene que pagar por un pasaporte, pero también están algunas consecuencias como era, por ejemplo, este fin del programa del Waiver, creo, la visa Waiver. Waiver, sí. Waiver, que en pocas palabras al final es un programa que le entrega la facilidad a los chilenos de poder viajar a Estados Unidos sin tener que solicitar la visa de manera presencial y ahorrándose todo el trámite que significa tener que solicitar la visa. Y que a todo esto Chile es el único país en Latinoamérica que cuenta con ese programa vinculado a Estados Unidos. Entonces... Sí. Perdón que te interrumpa, pero fíjate que también ahí escuché el otro día una cosa bastante insólita que salió publicado también en la prensa, es que hay muchos ciudadanos dominicanos, o sea, haitianos, que estaban en Chile, habían venido algunos para dar la vuelta larga, estar 4 o 5 años aquí en Chile, obtener la nacionalidad y entrar a Estados Unidos. Entonces, en vez de usar el camino corto por tierra, que se topan con una muralla y un muro que los echa para atrás, digamos, se venían a Chile y después llegaban directamente a Estados Unidos con la visa Waiver. Entonces es un arma de doble filo, y eso te quería aportar, digamos, a la discusión, porque es cierto, nosotros somos un país privilegiado desde el punto de vista de que Estados Unidos nos considera confiables, digamos, desde el punto de vista económico, en fin. Entonces, ahora, ¿cómo solucionar este problema? Es como cuando pelean el papá con la mamá. ¿Qué hace el niño? ¿Con quién se va? Claro, sí, es súper complejo. O sea, hay que pensar que, como dices tú, China es el principal socio comercial de Chile. Y eso, y deshacer o terminar con una licitación que está adjudicada, y que a todo esto, bueno, Chile le solicitó al proveedor que ganó esta licitación que le entregaran algunos antecedentes porque la licitación era un poco, que le quedaban algunas dudas. El que licitó tampoco las presentó, pero bueno, en términos de licitación no es llegar y romper una licitación que se adjudica, menos con el socio comercial más importante que tenemos. No hay que olvidar que hace un tiempo atrás también tuvimos un problema, no sé si te acuerdas, con la cereza, que es de China, entonces que generó un revuelo importante. Y según lo que leía por ahí, o sea, una situación como esa hoy en día sería incluso peor que lo que se vivió en esos tiempos que hubo el problema con las uvas envenenadas en Estados Unidos. Entonces, no es tan simple terminar un contrato con nuestro socio comercial principal, pero yo creo, desde lo personal, que debe primar lo primero el respeto y el cuidado por nuestros datos. Yo en eso creo que no hay que perderse, y hay que tener cuidado también, desde mi posición liberal, que uno no debería estar entendiendo las consecuencias que eso genera. Debería ser muy cuidadoso también las relaciones con este tipo de países donde se violan derechos humanos y donde al final no existe una visión de respeto a los derechos de manera irrestricta como deberían ser. Bueno, ahí tú dices, estás planteando una cosa que es muy respetable, que es una declaración de principios, digamos. O sea, es como la ética del Quijote y la ética de Maquiavelo. El Quijote se lanza contra los molinos y lo hacen pedazos, pero igual él se lanza porque los molinos son enemigos, no están dentro de sus principios. Pero está la ética de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces, si nosotros queremos... pues yo te voy a poner algunas consideraciones. Concesión de autopista, empresa china. Minería del litio, empresa china. Y te comienzas a encontrar con supermercados chinos a lo largo de todo el país, de hay 70 moles chinos, digamos, que
corresponden a 3 o 4 empresas que están distribuidos generando empleo, qué sé yo. Entonces, pragmáticamente, yo estoy de acuerdo contigo que si nosotros somos demócratas deberíamos negociar solamente con los demócratas. Pero en la guerra, o en el ámbito comercial, ¿no es cierto?, los resultados al final priman sobre estas consideraciones éticas. Y es así, bueno, Argentina amenazó a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, pero y Churchill dijo: yo no peleo con el carnicero, digamos, porque necesitaba la carne de Argentina, digamos. Entonces, mira, es un tema bastante complejo, y yo creo que si bien es cierto, China no es un país confiable desde el punto de vista de una democracia donde se respeten los derechos, yo no debería no transigir en ese aspecto. Por otro lado, también nuestra supervivencia está bastante, no solamente como socio comercial, sino, como te digo yo, como país donde llegan muchas inversiones chinas. Y por ejemplo, la declaración de hoy día en el Mercurio del embajador de China es bastante sugerente. ¿Sí? El haber echado atrás una licitación que se hizo con todas las reglas del juego podría generar mucha desconfianza en otras empresas chinas, debido a que esto se ocurrió por la influencia de un tercer país, que todos sabemos quién es, ¿no es cierto? Entonces, esa es una amenaza velada. No sé, en estos tiempos difíciles económicos, yo creo que la decisión política va a ser muy compleja. Muy compleja. Sí, o sea, estamos de acuerdo, y lo que dices tú es evidente y es verdad. O sea, claramente estamos en una situación súper compleja, donde uno podría irse, no sé si te acuerdas, pero hace unos días atrás a José Antonio Kast lo metieron un poco en esta discusión Tomás Mochati en el programa del candidato, donde le dijo, bueno, ¿y al final qué pasa con China? Y es verdad, al final el impacto que tiene China en la economía es enorme, y sería tonto no negociar con China, no trabajar con China, porque hay una cuestión de ventajas comparativas que son imposibles de eludir, competir, digamos, claro, de competir. Hay cuestiones de descuentos por volumen, si queremos decirlo de alguna manera, o de costos relacionados a cantidad. Entonces, es difícil. Yo lo que veo es que, de todas maneras, Chile pudo salir bien del tema porque básicamente China firmó hace un tiempo atrás una nueva ley que, como te digo, tenía que ver con temas de uso de datos, de información de datos, que Chile al final no estuvo dispuesto a ceder, y cuando pidió antecedentes, esos antecedentes al final no terminaron siendo demostrados. Entonces se generaron estas inconsistencias con las cuales Chile pudo romper. Y ahí, en ese sentido, creo que tampoco está tan terrible la situación. O sea, creo que sí, hay que verlo con detención, porque estamos viviendo un contexto complejo de guerra comercial, de guerra fría, pero tampoco los chinos son, o sea, los chinos tampoco son, me imagino yo, que van a dejar de negociar con Chile por esta situación. Ya se han estado metiendo en la electricidad, se han estado metiendo en las inmobiliarias, como dices tú, también en carretera. Entonces, creo que hay que verlo también en su justa medida. Yo creo que tú tienes mucha razón en el sentido de que si logran mantener el rechazo en los límites estrictos de la propuesta, estamos salvados. Porque todo lo demás puede ser una discusión para los medios de comunicación, pero si tú logras encontrar, digamos, que efectivamente la propuesta se cayó técnicamente, yo creo que ahí podemos salvar la situación. Lo que no entiendo mucho es esta cosa del Puerto Idea, que era una iniciativa que pretendía hacer alguna actividad cultural, entiendo, en Valparaíso, en Teatro de la Municipalidad o en el mismo recinto de la Quinta Vergara, no sé exactamente, pero que hay un rechazo que se arguyó que había una posición anti-israelí. Y la pregunta es, claro, ¿es anti-israelí porque les gusta más la gente de Palestina? ¿Hay más afinidad con el pensamiento
ideológico palestino que con el pensamiento más conservador de Israel. Ahí nos metemos en otro conflicto, digamos, en otro escenario de países de menor tamaño, un país contra una nación, digamos, y que nosotros tenemos poco que ver, a no ser que haya muchas personas que se sientan identificados con la Organización de Liberación Palestina. Tenemos aquí las dos comunidades en Chile y tradicionalmente se han llevado bastante bien, incluso en los periodos de las guerras que hubo. Entonces, no sé si valga la pena, digamos, que esas cosas ideológicas, no sé si será un invento, una interpretación o una posición real de este tema. Sí, mira, o sea, hay que tomar este ejemplo que está ocurriendo en Viña con el asunto del Festival del Puerto de Ideas, que lo que yo entiendo al final es que los organizadores de este evento solicitaron que se les prestaran instalaciones como el Palacio. ¿La Quinta Rioja no? Sí, parece que fue ese. Parece que fue ese. Bueno, independiente, se les pidió que se le prestaran dos lugares, el Teatro Municipal y el Palacio Vergara fue. Eso. Y acusan de que no se les prestó porque estaba financiado por la Embajada de Israel. Eso fue lo que acusa la organización. Y bueno, obviamente por su parte la municipalidad se defiende de que no, que tiene que ver con que habían actividades que coincidían en la fecha y por tanto por eso no se prestaron. Pero más allá de eso, yo creo que lo que nos muestra este ejemplo es lo que también estamos viendo en otros lugares, en otras localidades, y es como al final ciertos grupos del Frente Amplio especialmente están tomando, obviamente toman partido por lo que ellos creen, no dejan que otras organizaciones que no están cercanas a sus pensamientos puedan desarrollar actividades y están un poco también en contra de la misma pluralidad, de la misma diferencia, y eso obviamente es peligroso, porque, por ejemplo, en Valparaíso el alcalde Jorge Charp hace un tiempo atrás estaba celebrando la Revolución Cubana, ocupando instalaciones públicas para eso, pero al mismo tiempo se dedica constantemente a pegar y no sé si a perseguir, pero sí a no apoyar proyectos distintos. Y acá vemos una situación similar. En Santiago estamos viendo lo que está ocurriendo con el Lollapalooza. Entonces, en estos tiempos complejos de polarización que conversábamos en la primera parte, ver situaciones así obviamente son bastante complejas y lamentables. Yo creo que la forma de salir de esta polarización o de volver a tener una sana convivencia o una mejor convivencia de la que estamos teniendo hoy es siendo pluralista, es siendo respetuoso con el que piensa distinto, no el cerrando espacios para que las personas que no piensan como tú no puedan encontrarse, no puedan reflexionar. Y lo que estamos viendo al final es eso. Sí, mucha razón. En el fondo lo que estamos viendo es un poco lo que tú decías, que en China se persigue a ciertas personas, se las controla, no hay ciertas libertades. Eso por una falta de tolerancia o por un sistema de pureza ideológica, que tú no admites que haya otra idea contraria. Entonces eso es absolutamente en contra de la democracia. Sí. Ahora también, pensando mal, digamos, como decía un amigo, piensa mal y acertarás. De repente hay algunas posiciones que van en contra del propio desarrollo, que son obstáculos que se van colocando. Por ejemplo, tú me comentabas antes de entrar al programa lo que había pasado con Lollapalooza, también con lo que pasa con la nueva línea 7 del metro, que también como va hacia el sector de Lo Barnechea, Las Condes, qué sé yo, entonces hay una visión ideológica de la Municipalidad de Santiago que quiere es como cortarle el agua que va a regar al siguiente predio, digamos. Entonces, yo creo que no podemos avanzar si vamos a estar en una pelea chica, digamos, ideológica. Yo creo que por sobre las consideraciones de los partidos, de los partidos, de las coaliciones, de los movimientos,
tiene que estar el bien común. Y yo creo que la mayor parte de las personas, yo me atrevería a decir el 80-20, como que explica muchas cosas, digamos. El 80% de las personas no está directamente involucrada en la política. Si nosotros, no sé, yo no he hecho el ejercicio, pero si tú sumas todos los afiliados a los partidos políticos de izquierda, de derecha, de centro, etcétera, no sé si llegaremos a las 100.000 personas de un universo de 15 millones de personas, 18 millones, 19 millones. Ponle 200.000 que estén relacionados con los partidos políticos. Entonces el 80% de las personas están por una vida democrática, de respeto, de paz, de orden. Y ojalá eso se demuestre, digamos, ojalá, como dicen los árabes, se demuestre, ¿no es cierto?, este domingo, de que prime, ¿no es cierto?, el sentido común, que se vuelva este espíritu de convivencia pacífica, de que un señor puede conversar uno del Frente Amplio o del Partido Comunista con alguien de republicano o de la UDI, digamos, que son vecinos y no se van a estar insultando porque uno piensa distinto del otro. Si en el fondo todos queremos a la larga que vivimos mejor, como lo escuchamos en el debate, ¿no es cierto? Todos tenían fantásticas ideas para que Chile sea mejor. La parte de la solucionática es la que no hay acuerdo. Unos quieren hacerlo de una manera, los Robin Hood, y otros quieren hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, tenemos estas dificultades. Yo creo que podrían superarse este fin de semana y podríamos llegar a tener buenas noticias. ¿Qué cuenta la Fundación para el Progreso en Valparaíso? ¿Cómo le ha ido a la Fundación para el Progreso? Cuéntanos un poco. Bien, estamos con varias actividades también vinculadas un poco al tema eleccionario, al tema constituyente. La semana pasada estuvimos compartiendo con 3 candidatos del sector, digamos. Estuvo Tarek Yacaman, que es candidato por Evópoli, del Distrito 7, estuvo Juan Pablo Rodríguez, que es del Distrito 7 también, sí. pero por el cupo UDI, y estuvimos con Chiara Barchiesi, que es republicana del Distrito 6, conversando igual un poco respecto a jóvenes, ideas, políticas. Son 3 candidatos nuevos, jóvenes, que están participando, así que quisimos tenerlos también para conversar. Pero en general, claro, la Fundación está muy preocupada del clima polarizante que vemos, de algunas malas ideas que se están viendo en algunos programas, como el de Gabriel Boric, y estamos tratando de informar, de promover la discusión, de promover la reflexión, y bueno, hemos vuelto un poco a algunas actividades presenciales. Ahora con la fase de 3 de nuevo probablemente vamos a tener que volver al Zoom, que no es lo ideal, pero lo importante al final es tratar de colaborar con la discusión pública. Creo que hoy es más necesario que nunca. Como señalas tú, Valparaíso es un ejemplo de una ciudad que ha tenido buenos momentos en su historia, que ha sido capaz de ser pionero en muchas cosas, pero esas ideas y esa lógica pionera de Valparaíso se ha dado en espacios de profunda libertad, de profundo respeto por el otro, de profunda diversidad, de profundo pluralismo, cosas que lamentablemente hoy no vemos y que para nosotros como fundación obviamente es importante tratar de recuperar ese espíritu liberal que tiene la ciudad, que no tiene una fecha de fundación, digamos, porque nace de manera espontánea, nace de manera natural dentro de personas que se agrupan, que se asocian, que ven problemas públicos y los tratan de resolver. Y para nosotros es fundamental que desde ahí también Valparaíso recupere ese espíritu que lamentablemente hoy tiene medio olvidado. Sí, bueno, los grupos empresariales emigraron a Santiago y bueno, ahí partió un poco la pérdida de importancia de Valparaíso, pero bueno, pueden surgir siempre nuevas ideas, nuevas industrias, nuevas empresas. Y fíjate que yo quisiera, antes de que terminemos nuestro programa, contarles buenas noticias referente a los jóvenes. Y tienen que ver un poco con lo que tú decías de que es el trabajo que hay que hacer, digamos, que impulsar a la gente que más allá de las banderías políticas quieren lograr cosas buenas y positivas.
Fíjate que hay 170 jóvenes innovadores que proponen soluciones tecnológicas para la agricultura, dentro de un programa que se llama la Fundación para la Innovación en la Agricultura. Ese es el título que nos muestra hoy día el suplemento de innovación del Mercurio. Posiblemente, entre nuestros auditores debe haber más de un joven que quiera participar con una idea ingeniosa, distinta, novedosa, para mejorar y hacer esta actividad muy amigable con el medio ambiente, que es una aspiración que yo creo que tienen todos los jóvenes que están heredando un mundo contaminado y con serios problemas climáticos. Yo quería contarles, y te comparto, Marcelo, que hay un joven de Los Lagos que desarrolló una aplicación para ir monitoreando la forestación. O sea, se reforesta, se le coloca una etiqueta a cada árbol y después tú pasas para controlar cómo ha ido creciendo, cómo ha ido desarrollándose, y en fin, ir mejorando las técnicas de regadío, etc. Otro joven de la Araucanía, cuya mamá es una machi araucana, o mapuche, está desarrollando una miel a base de plantas medicinales. Como su mamá conocía muy bien las plantas que naturalmente de repente, como te dicen, el bailagüen para los hígados, cuando te vendían antes en unas canastas así las plantas medicinales. Y finalmente, un joven de nuestra región, de Valparaíso, un joven de Isla de Pascua, está construyendo una planta para procesar alimentos y hacer jugo y otras, ¿cómo se llama?, comestibles con productos locales. Y eso evita tener que transportarlo desde el continente y la contaminación asociada que tienen siempre los aviones. ¿Qué te parecen estas iniciativas, Marcelo? Espectacular, espectacular, sobre todo después de lo que conversábamos la otra vez respecto a la COP. Yo creo que la COP que estuvimos a principio de mes es importante, pero no hay nada más importante que la iniciativa privada, que personas que creen en la innovación, que desde estas asociaciones voluntarias comienzan a encontrar soluciones para los problemas que tenemos. Probablemente estos jóvenes van a ser más que cualquiera de los políticos que estuvieron en esa COP, y eso yo creo que es destacable el trabajo que están haciendo algunos en buscando soluciones que van a generar soluciones no solo para ellos, sino que para toda la sociedad. Hechos y no palabras, como decía un candidato de antaño. Vamos a ver si, y por sus obras los conoceréis, ¿no es cierto?, como decía el Evangelio. Así que, por favor, miren las obras de sus candidatos, entren a Demo Digital, pueden hacerle clic en la foto y ver su Facebook, su Instagram, su trayectoria en la Biblioteca del Congreso, para los que son parlamentarios, y tomen una buena decisión por el futuro de Chile, especialmente con los parlamentarios que tienen mucho que decir en esta nueva constitución. Enrique, y yo sumaría también que la gente, les invito a no solamente a leer los programas, que es relevante, súper relevante, o sea, háganlo sí o sí, pero también busquen en internet o en algún libro o lo que sea, las funciones y los alcances que tiene el candidato del que ustedes van a votar, o el cargo del que van a votar. O sea, porque hay mucha gente, muchos candidatos que prometen el oro y el moro, como se dice, sabiendo que no tienen la capacidad o los límites o las posibilidades para hacerlo. Tuvimos hace un tiempo atrás un gobernador que prometía que iba a nacionalizar el agua, siendo que él no tiene la posibilidad de hacerlo, y yo creo que es importante, o sea, no solamente que el programa sea afín a lo que uno piensa, sino que también que sea concretable, que uno sepa que existen posibilidades reales de que ese candidato lo pueda hacer. Bueno, estimados auditores, que les vaya muy bien el domingo, que no salgan con cola y que lleguen felices a la casa de haber cumplido su deber cívico. Y a esa persona que no quiere votar, dígale que vote, que vale la pena, que esta oportunidad hay que hacerlo. ¿No es cierto, Marcelo? Exactamente, Enrique. Mi invitación es la misma, vayan a votar, compartan con su familia después de ir a votar y descansen, cuídense, ocupen alcohol gel, ocupen mascarilla y lleven su lápiz. Eso. Muy buen fin de semana para Chile. Chao, Marcelo. Hasta la próxima. Chao, Enrique. Chao, que esté muy bien.